Muy buenas, ya estamos por aquí de nuevo y hoy os traigo un caso que, aunque es muy antiguo, para mí es súper inquietante. Es más, desde ya os comento que el caso como que no quedó resuelto. Yo creo que no se investigó, bueno, también estamos hablando de una época. Os lo voy a contar y quiero saber qué opináis sobre él. Luego os diré la opinión mía. Es el crimen de Mazarrón, que sucedió en 1956. O sea que estamos hablando de una época pues completamente distinta a la que estamos ahora mismo. Os cuento, en la mañana del día 14 de enero de 1956, era un domingo, un pescador encontró dos cuerpos ahogados en la orilla del mar. Uno era de una mujer con 62 años, se llamaba Luisa Pérez, y el otro era un hombre con 47 años llamado Julio Pérez. En la playa había una botella de coñac y 3 copas. A ver, de momento es algo extraño que haya 3 copas y 2 cuerpos, pero bueno, podían estar esperando una tercera persona que al final no aparece, X. Pero dos de las copas contenían un producto tóxico dentro. La tercera copa no tenía, vamos, lo que tenía era resto de coñac, no tenía producto tóxico ninguno. Y ahí, pues como que las cosas van cambiando. José llevaba el documento de identidad en un bolsillo, pero roto en pedacitos minúsculos. María Luisa iba vestida con un abrigo de pieles sobre una combinación o camisón, lo que excitaba el morbo popular porque los 3 hermanos, porque vamos a ver, esta familia eran 3 hermanos. Luego os hablaré de la otra hermana que todavía no he nombrado. Estos 3 hermanos eran extremadamente religiosos y mantenían un celibato riguroso. Entonces, claro, que esta mujer apareciese de esa manera, pues era algo muy extraño. No se sabía nada de sus identidades de momento, ¿no? Ni de dónde procedían tampoco, ni qué propósitos tenían al llegar al lugar donde fueron encontrados, que concluyó con su muerte en la orilla de la inocente playa de Henares, en el Mediterráneo de Mazarrón. La playa de Henares está a unos 64 kilómetros de la capital murciana. Fuera de la época estival quedaba desierta y solitaria. Al poco de iniciarse las indagaciones se supo que una tercera persona, otra mujer, estaba desaparecida. Estamos hablando de la tercera hermana. Enseguida se concluyó que probablemente estaría sumergida en el mar y completamente fallecida. La policía se volcó en la investigación y comenzó a preguntar, interrogar, tomar pruebas, hasta conseguir saber qué es lo que había sucedido. Los testigos aseguraban que las víctimas vestían como señores, que gastaban como señorones, que almorzaban angulas, que durmieron en una pensión modesta, que pagaban con billetes de 1000, que en aquella época estamos hablando pues que era un dinero considerable, que contrataban taxis. Los más sabios policías estaban perplejos y miraban al mar con cara de asombro. La policía rebuscó las pertenencias de los cadáveres. Preguntó en los lugares donde durmieron, interrogaron a los taxistas, que los llevaron por media costa de Cartagena. Y entre otras cosas se supo que los 3 porfiaron en acudir a una playa solitaria. Seguía todo pareciendo muy raro. Todos los que conocieron los hechos se sorprendieron de una extraña circunstancia. En el lugar del suceso, puesta muy tiesa sobre la roca, había 3 copas de fino cristal y un poco de bebida en su fondo. Así que los investigadores analizaron los pozos de las copas hasta concluir que allí había veneno en 2 de ellas. Interrogaron a los testigos y supieron que los ahora fallecidos habían comprado acederas en una droguería. La acedera es una planta perenne de hojas verdes y un sabor ácido. La prensa se revolvió, inquieta, ante el misterio de las 3 copas, que así es como también se le llama a este caso. Un suceso tan misterioso como popular. En aquella época, todo este tipo de casos, quien lo contaba era el periódico El Caso.
Habrá mucha gente que me estén escuchando que ni siquiera lo hayan conocido y habrá otras muchas que sepan de lo que estoy hablando. Ese periódico se dedicaba más que nada a todo lo que era las noticias oscuras, los asesinatos, todo este tipo de cosas. Se narró la belleza de la mujer muerta, que según ellos era hermosa y con la melena caoba. Además, como apareció casi desnuda y cubierta de pieles, añadía un tinte morboso y sexual. Pero dama tan hermosa fue sometida a la correspondiente autopsia. La enviaron a Madrid, donde iban a analizarla. Y se supo definitivamente que los dos, analizaron los dos cuerpos, como es lógico, no solamente a ella. Se supo que los dos habían muerto envenenados, voluntaria o forzadamente. Eso es lo que no se sabía, claro. Con monóxido de potasio, principio activo que se halla en las sales de acederas, y que se había producido su muerte bebiendo en esas copas. Bueno, realmente no mueren por el veneno, mueren ahogados. Pero bueno, os sigo contando y ahora os explico. El agua del mar es muy salada en el mar Mediterráneo. Tomada en grandes sorbos, ahoga y es un final pues totalmente desagradable. Vamos a ver, esto es algo de lógica, ¿no? Por eso los tres hermanos decidieron envenenar sus sentidos como medida previa antes de someterse al baño fatal. Al encontrar ese papelito que apareció en el bolsillo del abrigo del hombre, que era su carnet de identidad, pudieron saber más sobre ellos. De ahí localizaron el origen de los fallecidos. De ahí a localizar el origen de los fallecidos hubo solo un paso. Eran riojanos, de Haro. Eran dueños del Hotel Higinia. Pero una de las hermanas, Marina, que es la que nos faltaba, continuaba desaparecida por más investigación que se continuaba y no había ningún tipo de resultado. Barcas con potentes reflectores. Pues las barcas con potentes reflectores revisaron el mar y sus fondos en el entorno de la playa, pero nada se supo de Marina. Los tres hermanos, que efectivamente eran jarreros y muy conocidos, formaban parte de una honorable familia que se les creía ricos, propietarios del conocido Hotel Higinia, que ya explotaron sus padres. Seguramente, cansados de ver disfrutar las vacaciones de los demás, decidieron liquidar el negocio y emprender otro más descansado. Traspasado el hotel, los Pérez Nanclares se trasladaron a Bilbao. Eso fue lo primero que hicieron, irse a Bilbao. Luego se fueron a Madrid. Pero les fue mal, tan mal que, asfixiado por las deudas, resolvieron cegar su ruina por lo sano. No sé, yo creo que esto no lo vamos a ver, como esto no se la investigación no se hizo correctamente o no se llegó a saber, pues esto es todo lo que piensan ellos. Quizás no se quitaron la vida. Pero bueno, concreta el modo, veneno y agua salada, y emprenden un estrambótico viaje hacia las playas mediterráneas. Cartagena y luego la playita de Henares, en Puerto de Mazarrón, en el invernal enero de 1956. Iban decididos a tomar las aguas de la muerte, en un cóctel de vino y sales de acedera, un veneno letal para una saga familiar tan honrada y tan arruinada. Te puedes buscar otro trabajo y buscarte la vida de mil maneras, vamos a ver, no sé, lo veo un poquito... Y que además los tres pensasen exactamente igual, no hubo ninguno que dijera, ¿estáis locos? No sé. En un maletín abandonado, que también encontraron junto a los cuerpos, en la playa de Henares, se encontró un ejemplar de Nueva Rioja, de 30 de julio de 1953, que informaba de un suceso ocurrido en Valencia, donde un hombre de profesión vendedor ambulante había muerto envenenado con sales de acedera, en este caso por error. Pero claro, era muy intrigante y muy llamativo, ¿no?, que de lo mismo que ellos habían fallecido, pues tuvieran un periódico donde contaba la historia de otra persona que había fallecido igual. La verdad es que es algo raro. Era una trágica coincidencia que precisamente el veneno encontrado de las tres copas fuera el mismo, el que había matado 3 años antes a este comerciante.
Es muy probable que los Pérez de Nanclares Gómez conocieron por un diario el veneno con el que concluyeron su extraño viaje hacia el sueño eterno. Os voy a contar las identidades de cada hermano, ¿no? Vamos a hablar primero de Marina, que es la que no aparece. Marina Pérez de Nanclares Gómez, 52 años, soltera. Julio Pérez de Nanclares Gómez, 62 años y también era soltero. Y luego María José Pérez de Nanclares Gómez, de 42 años y también soltera. Los dos últimos, Julio Pérez y María José Pérez, son los dos que aparecen fallecidos. Y Marina, como ya os he comentado, no aparece por ninguna parte. El veneno. Brosalato potásico, sustancia tóxica contenida en las hojas de un tipo de planta poligonácea, la acedera o vinagrera. Suicidio colectivo. Eso es lo que los investigadores llegan a concluir. Este parece ser el motivo de su desaparición y muerte, ocurrida el 14 de enero de 1956. Tras barajarse la hipótesis más aventurada, que era el asesinato, que claro, es lo primero en que se piensa cuando se encuentran dos cuerpos y además una zona tan tranquila como era aquella, una operación de contrabando frustrada, también, se conjetura que pueda tratarse de un pacto suicida y que la hermana mayor decidiera renunciar en el último momento y que se hubiese escondido. Claro, al no encontrar su cuerpo. Pero como no se encuentra rastro de ella en ningún lugar, la policía descarta que haya sido asesinada por un cuarto implicado en la trama, del que tampoco se ha encontrado ningún tipo de rastro y que concluye que Marina se ahogó. Yo creo que es la forma más fácil de solucionar el caso. Porque bueno, vamos a ver, hay muy extrañas situaciones en que un cuerpo se ahoga y el cuerpo el mar no lo devuelva. Es algo muy, muy raro. Porque todavía si estamos hablando que hubieran estado en un barco en alta mar o algo, pues bueno, los mismos animales marinos, pues vale. Pero si son ellos los que se meten desde la orilla, que se meten hasta donde no tengan pie, imagino, y bueno, y se ahogan ahí. Vamos a ver que no están a kilómetros de la orilla. El cuerpo tenía que haberlo devuelto al mar y tenía que haber aparecido, no sé. Es mi forma de pensar, ¿eh? Esto no lo dice el caso. Total, que el caso se da por cerrado. Pero como os vuelvo a decir, me parece la forma más rápida de solucionarlo. Después de casi un mes de intensa actividad informativa y ante la esterilidad de la investigación policial, la prensa guarda un repentino silencio. Fue y sigue a día de hoy siendo un caso complejo y no se ha determinado con certeza si fue un asesinato. Hay varias teorías, incluyendo un pacto suicida, pero ninguna ha sido probada. Os voy a contar algunas de las teorías. El pacto suicida. Se considera que los hermanos podrían haber decidido acabar con sus vidas juntos, posiblemente debido a problemas personales o enfermedades. Asesinato. Algunos creen que podría tratarse de un asesinato, quizás relacionado con actividades ilegales como contrabando. A ver, todo esto, claro, pensando en que ellos se habían quedado en la ruina, pues estaban con el tema del contrabando y los quitan de en medio por la razón que fuese. Y otra de las hipótesis, asesinato por terceras personas. Se ha especulado sobre la posibilidad de que la tercera hermana pudiera haber estado involucrada en el asesinato de sus hermanos. A ver, pues por otro lado también puede ser. Venga, lo vamos a hacer los tres juntos. Ella se echa en su copa el coñac solo. Acaba con la vida de los hermanos. Y ella, pues bueno, no sé, pues se va y punto, ¿no? Pero, ahora os sigo contando. La policía investigó el caso, pero no pudo determinar con certeza qué ocurrió. El caso ha sido tema de debate y especulación durante décadas, sin que haya llegado a ninguna conclusión definitiva. En resumen, el crimen de Mazarrón de 1956 sigue siendo un caso sin resolver, con varias teorías sobre lo que realmente ocurrió. Se desconoce con certeza si fue un asesinato o un pacto suicida. La herencia nunca se supo hacia quién fue dirigida lo que dejaron estos dos hermanos, o bueno, ya con los años que han pasado, incluso hasta los tres, ¿no?
Falta de investigación, ocultismo por el régimen franquista. Se censuraban todas las noticias. Quien más datos llegó a dar fue el periódico, como os he contado antes, el periódico del caso. Hasta el momento que se cierra la investigación. Se llegó a comentar que un muchacho de la zona vio aquella noche 3 cuerpos muertos en la orilla, pero se asustó mucho y no dijo nada. Una vez sale todo a la luz, él lo cuenta, pero nadie lo cree, puesto que él era un chaval muy mentiroso, muy fantasioso, y años después, en 1990, encontraron muchos huesos de una persona. Pero al no existir las pruebas de ADN y estando el caso cerrado, no se investigó. Entonces, no sabemos si la hermana acaba con la vida de sus 2 hermanos y se va y desaparece, pero todo esto con que la herencia no la ha tocado nadie. Pero bueno, tampoco creo que fuese tan tonta de quitarse de en medio, pedir la herencia, ¿no? Porque del tirón ya iban a buscarla. Y ahora encuentran unos huesos y como no hay pruebas de ADN, pues no sé, pues se acabó. No, pues se acabó, no, pues lo guardamos porque en algún momento quizás pues pueda, no sé, pueda salir algún tipo de prueba como es el ADN para poder saber si era ella, ¿no? No sé, vamos. Otra de las cosas que el taxista que los traslada hasta Mazarrón contó que les pareció unas personas muy raras. De camino los paró la Guardia Civil por controles rutinarios, algo muy común allí, ¿no? Bueno, allí o en aquella época. Y según contó el hombre se enfadó muchísimo. Es más, le comentó al taxista que cogiese por zonas oscuras y poco transitadas. Realmente, vaya ocultismo, ¿no? Que cosa más extraña por parte de este hombre, pero bueno. Que la hermana llevaba un maletín que no se separaba de él. Ya una vez llegaron, los dejó en el hotel Bahía y ya no supo más hasta que encontraron los cuerpos y el hombre se enteró, claro. Y como os he comentado antes, ellos murieron ahogados, aunque sí habían consumido el veneno, pero no había llegado a hacerle efecto. Se metieron antes en el agua y murieron ahogados. No sé, yo creo que a este caso le faltó investigación. Yo creo que lo cerraron por acabar con el caso y cerrarlo. A mí me parece algo demasiado extraño. No sé. ¿Qué pensáis vosotros? Esto de que la hermana no haya aparecido. Que la hermana no haya aparecido por ninguna parte. Que esos huesos no se hayan podido analizar de ninguna manera, ni siquiera se guardasen. Y como os he dicho antes, estábamos en la época franquista y se intentaba ocultar todo este tipo de cosas. Es que esto ni venía bien, ni querían, ni como aquel que dice estaba permitido hablar de esto. Me parece una pena. A ver, si ellos quisieron desaparecer, fue su decisión. Y yo soy de las personas que respeto lo que cada uno quiere hacer con su vida, aunque dicen que la vida no es nuestra, ¿no? Pero bueno, yo lo respeto. Pero como es algo que no se sabe, y luego aparte, esa tercera hermana, habrá que saber qué fue de ella, ¿no? No sé, quiero saber vuestras opiniones. La verdad es que me interesa mucho saber qué pensáis de este caso. Y poco más. Este es el caso de hoy. Acordarse de compartirme, presentarle mi canal a vuestras amistades, a ver si vamos subiendo nuestra familia, darme like y os deseo que tengáis un gran día.